Muy buenas tardes, el día de hoy junto a mis compañeros les estaremos explicando sobre el realismo. El realismo nació a partir de la reacción del idealismo y de la emotividad del romanticismo. Nació principalmente en Europa a partir de las décadas de 1830 hasta 1880. No solo con esto, sino que trajo así transformaciones impactantes, tanto sociales, políticas y económicas. Como esto, tenemos la revolución industrial, que a partir del realismo sale la segunda revolución industrial y no solo nace esto, sino también nace la clase obrera urbana, en donde había explotación laboral, pobreza absoluta y no solo esto, sino migraciones de personas de campo a las ciudades. De segundo tenemos cambios políticos. En esos tiempos había países que se manejaban Estado-nación. A partir de estos, ellos empezaron a dar pasos para poder ser más democráticos. No solo esto, sino también trajo revoluciones, que las revoluciones son grandes transformaciones. Y las transformaciones fueron como la Revolución Francesa, que luchaban por los derechos civiles. También tenemos la reacción del romanticismo. Como sabemos, el romanticismo exalta las emociones y del ser humano, se basa en el ser humano, en el antropocetismo. También ellos resaltaban lo que era la vida cotidiana sin necesidad de esconder nada. También las nuevas formas literarias. A partir de eso, ya que llevamos del Renacimiento al Romanticismo, hubo un gran cambio, ya que los autores empezaron a resaltar en sus obras lo que era la vida cotidiana en realidad, que no teníamos por qué esconderla ni romantizarla como habíamos hecho en épocas pasadas, de Edad Media hasta Edad Moderna. Ahora seguimos con la autora Clorinda Mato de Túnez, que fue famosa por su novela Aves y Nido, publicada en 1889, en donde alborotó varios lectores peruanos porque tomaba temas como la corrupción y la explotación en pueblecillos andinos. No solo eso, sino que como era una autora intelectual, tuvo voz y valentía hacia los marginados y desafiaba las injusticias de su tiempo. No solo esto, sino que dejó un legado increíble en la literatura y también en el pensamiento social latinoamericano. Ella tiene su novela Aves y Nidos, donde criticaba directamente a la realidad social del pueblo indígena de los andinos. Y gracias a ella tuvimos un gran legado, gracias a sus obras que criticaban duramente la realidad y las injusticias que ella veía en su tiempo, pudimos tener ese gran legado. Ahora seguimos con características claves que nos daba el realismo. El realismo nos daba varias características claves para poder identificar cómo esta era la representación cruda de la realidad social. A partir del romanticismo, en donde pasamos de una época en donde romantizaban todo, absolutamente todo, hasta la vida cotidiana de una persona, pasamos al realismo, en la cual fue un golpe o una revolución literaria, se podría decir así, en donde a partir de romantizar todo pasamos a algo que nos daba realmente lo que era tener una vida cotidiana en esos tiempos. No solamente eso, sino que también nos hablaban de las injusticias y las explotaciones. En esos tiempos la burguesía, se podría decir así, que era el nivel más alto económico, eran los que podían mandar en ese entonces. Hoy en día también se puede ver así, pero con menos frecuencia. No solo eso, sino también denuncias sociales y críticas a las instituciones. Hoy en día el país se conforma por miles de instituciones con la finalidad de poder manejar a sus ciudadanos, pero no sabemos si de verdad podemos confiar en ellos. Las estructuras de poder cada día son más grandes y las injusticias y las corrupciones cada vez lo son gracias a ellas. También el enfoque de personajes marginados. Como lo dije anteriormente, Clorinda Mato de Túnez fue una de las personas que le dio voz y voto a las personas que les hacía falta, a las personas que eran víctimas de la problemática en la que estuvieran. Sino también esto, el estilo directo y el propósito social. El realismo tenía como propósito, era que nosotros, a partir de sus obras, de su arte, de su literatura, nos diéramos cuenta que no estábamos viviendo en un país romantizado como veníamos desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, sino es que también todos teníamos una realidad diferente, tal vez buena, tal vez mala, pero en la que en ese tiempo era peor porque no las personas o algunas personas de clase baja no tenían tantos recursos para poder opinar, se podría decir.
ya que pues en ese tiempo se manejaba lo que era la burguesía, que era el estatus más alto. Entonces ella, gracias a ello, nos dio mucho voz y voto y también nos dio a entender que todos tenemos una realidad diferente y que tal vez unos lo están pasando peor que otros. Ahora seguimos con la obra de Rojo y Negro de Stendhal. En este también abarca temas de realismo, como es la crítica social de su manera más detallada posible. También al explorar psicológicamente la vida de los personajes completos influenciadas por su entorno social. No solo esto, sino que también aborda temas como la lucha de clases, las dinámicas de poder, que anteriormente ya lo había hablado, y representa una visión del amor y de las dinámicas de idealizar el romanticismo. También la misión de Julián y sus intentos de acceder socialmente, o sea, de cómo su entorno social lo invita a quien necesita ser fuerte más económicamente, ya que él analiza sus complejidades, la contradicción de la sociedad de los restaurantes de Francia. Hoy en día nos acomplejamos mucho por lo que es el dinero. Entonces, esta obra nos representa que nuestro entorno social a veces nos hace llegar a cosas que no son útiles o no son necesarias, pero como la sociedad lo impone, nosotros tenemos que seguir estos pasos cuando realmente no es así. Entonces, esto es un recurso del romanticismo en donde tenemos que alejarnos también y aceptar la dura realidad de que tal vez no necesitamos cosas que nos impone la sociedad o modas o etcétera. Pero entonces, muchas gracias por su atención y ten buena tarde.